Así que mi hermano, ¿cuántos están listos para recibir palabra del Señor? Como que no muchos, ¿va? ¿Cuántos están listos para recibir palabra del Señor, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a la palabra del Señor allá en Génesis capítulo 15 versículo 13 y 14, amén. Génesis capítulo 15 versículo 13 y 14 vamos a estar leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos, hermanos, basados en una nueva serie que el Señor está permitiendo el poder desarrollar, y sé, mi hermano, que a través de esta serie el Señor va a hablar a nuestra vida de una manera poderosa y confirmar siempre, mi hermano, lo que el Señor ha estado hablando acerca de este año como el año de la herencia prometida. Y estamos bajo esta nueva serie llamada La herencia de los santos en luz. Amén. Y vamos a leer entonces Génesis capítulo 15 versículo 13 al 14 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice a la letra: y entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será, ¿qué dice mi hermano? Esclava allí, y será oprimida 400 años. Pero lea conmigo el versículo 14 a una sola voz: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y léalo conmigo, hermano, fuerte: y después de esto saldrán con gran aleluya. Como que no trajeron Biblia, o sí trajeron Biblia, hermano. Si no trajeron, ahí en la pantalla estaba el texto bíblico, hermano. Mire, léalo conmigo otra vez el 14, por favor. Mire lo que dice el 14, aleluya. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Pero la última parte, léalo conmigo fuerte: y después saldrán con pero dígalo con fuerte: saldrán con gran riqueza. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Diga conmigo: lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y hoy quiero compartir el tema: la esperanza de la herencia en medio de la esclavitud. La esperanza de la herencia en medio de la esclavitud, en medio del proceso, en medio de la situación en que estemos pasando. La herencia de Jehová. Diga conmigo: Dios es un Dios de promesas. No, pero dígalo con ganas: Dios es un Dios de promesas. Yo le pregunto: ¿cuántas promesas Dios ya respondió a su vida, mi hermano? ¿Cuántas promesas Dios ya contestó a su vida? Ahora le pregunto: ¿cuántas promesas todavía está esperando que Dios responda a su vida, mi hermano? Y es que este pasaje bíblico, mi hermano, que encontramos acá, sucedió muchos años antes, mi hermano, de que el pueblo de Israel pudiese caer en Egipto y pudiese caer esclavo. Mucho antes inclusive de que Abraham tuviera hijos, mucho antes de que existiese la nación de Israel, Dios ya le había hablado a Abraham acerca del destino de su descendencia. Y Dios no solamente le prometió a Abraham multitud, Dios no solamente le prometió a Abraham, mi hermano, una herencia, un propósito o un futuro, sino que es impactante, mi hermano, esta profecía que Dios le da a Abraham. Y Dios le dice que la promesa de la herencia que tenía preparado para ellos iba a venir acompañado de buenos tiempos. No. Dice que iba a venir acompañado, mi hermano, de un tiempo de proceso, de un tiempo de esclavitud. Y es que Dios le dijo a Abraham, mi hermano, que su descendencia sería esclavo por 400 años. Y esto nos enseña algunas verdades poderosas, como por ejemplo, que las pruebas, mi hermano, no cancelan las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, nos habla también que la esclavitud, mi hermano, no destruyó tampoco el destino de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y también nos dice, mi hermano, que el dolor no tendría la última palabra sobre el pueblo de Israel. Entonces, hermano, mire, esto es increíble,
Porque por eso le preguntaba, ¿cuántos estamos esperando promesas de Dios a nuestra vida? Sí. Hay promesas, hermano, que Dios nos ha dado. Hay promesas, hermano, que Dios ha declarado. Hay promesas, hermano, que están ahí ya escritas. Ni siquiera están en el tintero, ya están escritas por Dios, hermano. Pero muchas veces para recibir esas promesas debemos de atravesar momentos difíciles en nuestra vida. Y es que, hermano, hay temporadas difíciles que atravesamos. Crisis familiares, problemas económicos, enfermedades, procesos espirituales y momentos, hermano, donde pareciese que Dios está guardando silencio. Pero por ahí hay una frase que dice que mientras Dios calla es porque Él está trabajando. Y no es mentira, mi hermano. Sin duda alguna Dios está obrando en nuestra vida para recibir esa promesa. Déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es lo que yo quiero dejarles hoy en su corazón, hermanos. Que así como el pueblo de Israel, que aunque estuviese en esclavitud, hermanos, seguían siendo el pueblo escogido de Dios. Que aunque ellos estaban oprimidos, seguían teniendo la herencia prometida del Señor. Y aunque estaban en Egipto, hermano, Canaán les seguía siendo pertenencia de ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, mi hermano? Y es que hoy Dios quiere recordarnos algo especial esta tarde. Y es que Él ha prometido, mi hermano, Él lo que ha prometido no será cancelado por la prueba, por el proceso, por la situación en que estés viviendo, mi hermano. Sino que el proceso, la prueba, la situación que estás pasando es parte del proyecto de Dios para que puedas llegar a recibir la herencia prometida en tu vida. Aleluya, mi hermano. Y sabes, hermano, y esto es lo más grande y maravilloso. Yo siempre he dicho esto, hermano, que los procesos, hermano, depende cómo nosotros los veamos, depende cómo nosotros actuemos ante el proceso, así va a ser la bendición para nuestra vida, hermano. Yo siempre he dicho esto, hermano. Mire, yo le pregunto, ¿cuántos de aquí alguna vez se han tropezado con alguna piedra o con una cáscara de banano, hermano? Dios santo, nos hemos tropezado más de alguna vez, ¿sí o no, mi hermano? Y yo siempre digo esto, le pregunto, ¿será que cuando usted se tropieza se cae en el mismo lugar, hermano? ¿A que nunca cae en el mismo lugar? Siempre va a caer un par de metros adelante, trastumbado, mi hermano, raspado, golpeado, mi hermano, moreteado, chiviado, azareado, mi hermano, avergonzado. ¿Sí? Si se ríe es porque ya le pasó a mi hermano, Pero algo vemos ahí, hermano, que si caemos no nos vamos a levantar en el mismo lugar, sino que nos vamos a levantar más allá, mi hermano. Y oiga bien esto, el pueblo de Israel había un propósito. Diga conmigo, había un propósito del Señor. Y es que el propósito del Señor para llevarlos a ese proceso es que ellos saldrían con riquezas para poder conquistar la tierra prometida. Y la promesa de Dios esta tarde, mi hermano, es que el proceso que estás pasando servirá para poder tener grandes riquezas, hermano, en la herencia que Dios te ha prometido que te va a dar en el nombre de Cristo Jesús. Dale otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la palabra nos declara allá en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, si no mal recuerdo, declara y nos dice, mi hermano, que toda prueba que ha venido a nuestra vida o toda tentación que viene a nuestra vida no es sobrehumana, sino que es humana. Y que conforme venga el proceso, venga la prueba, venga la tentación y vaya pasando la tentación y nosotros la resistamos, hermano, dice la palabra que Dios nos dará la salida juntamente con ese proceso. Pero no nos dará la salida, mi hermano, para dejarnos en mal o dejarnos malheridos. No. Sino que todo proceso es la preparación, mi hermano. Es la preparación que Dios nos está dando para poder tomar la herencia prometida en nuestra vida. Pero toda herencia tiene pruebas. Toda herencia tiene procesos, mi hermano. Pero aún en medio de todos esos procesos siempre está la promesa y la esperanza del Señor. Que al final del proceso, que al final de la lucha, que al final del conflicto, que al final de todo la promesa se cumplirá en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Y eso es maravilloso. La promesa se cumplirá. Por eso yo quiero
hermano, decirte, no importa el proceso que estés pasando hoy, no importa, mi hermano, la situación que estás pasando hoy, no importa, mi hermano, las debilidades que puedas estar pasando hoy, no importa la esclavitud en la que puedas estar hoy. ¿Sabes algo? La esclavitud no va a anular la esperanza, ni tampoco va a anular la promesa de la herencia que Dios te va a dar o Dios ha entregado en tus manos. A su nombre, mis hermanos. Y eso quiero dejarte grabado en tu corazón hoy, que todo proceso que estés pasando no significa el final, que toda situación difícil que estés pasando no significa que ahí terminó todo. No, todo es parte del plan divino del Señor, todo es parte del plan que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes? Eso es lo que nos dice. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Mire lo que dice ahí, Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Mire, Israel, mi hermano, podríamos decir que estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia. Israel, mi hermano, estaba en opresión. Israel estaba haciendo un trabajo forzoso. Israel estaba siendo maltratado. Hermano, Israel estaba con un dolor emocional. Habían perdido su libertad. Estaban siendo humillados constantemente. Estaban con una amargura en su alma. Estaban con esa falta de libertad. Y es que cuando el pueblo de Israel descendió a Egipto, la palabra nos habla, mi hermano, que ellos descendieron a Egipto con aproximadamente 70 personas. Ellos, mi hermano, ya estaban habitando en la tierra que Dios les había prometido. Ellos ya estaban en Canaán, en esa tierra que habían recibido por herencia. Pero por una hambruna que hubo en esa tierra, y también por el propósito que Dios había plasmado en ellos, ellos descendieron a la tierra de Egipto. Es posible, mi hermano, que mientras José vivió, mientras su padre vivió, mientras sus hermanos vivieron, hermano, y la palabra lo dice, ellos vivieron en paz y en prosperidad. Algunos hablan y dicen que posiblemente fueron 40 años. Otros hablan que fueron más de 120 años que ellos vivieron en esa paz, en esa prosperidad en Egipto. Y hermano, y cuando llegaron ellos a Egipto, no crea usted que llegaron a ser siervos, que llegaron a ser esclavos. No, la misma palabra dice que, hermano, los israelitas llegaron a poseer una de las mejores tierras que había en Egipto. Ellos llegaron a un lugar especial. Pero durante estos años, mi hermano, algo sucedió en el pueblo de Egipto. Y es que el pueblo de Israel creció en un gran número. Hermanos, se multiplicaron. Y dice la palabra que esto provocó un celo, provocó una preocupación en Faraón. Hermano, porque mientras, hermano, José vivía y mientras habían personas que recordaban lo que José había hecho, ellos estaban en tranquilidad. A su nombre, mis hermanos. Y es que sin duda alguna eso pasa en nosotros. Cuando nosotros estamos, hermano, en nuestra mejor temporada, cuando nosotros estamos, mi hermano, en el mejor momento de nuestra vida, en el mejor momento de nuestro trabajo, de nuestra familia, en el mejor momento, mi hermano, donde todo nos está saliendo bien, hermano, todo está tranquilo, todo está feliz. Pero cuando comenzamos, mi hermano, a sentir, hermano, mira, hay personas que siempre me dicen: pastor, mire, yo no me meto con Dios, pastor, me dicen. No sé si usted es uno de esos, ¿verdad? Pero me dicen: yo no me meto con Dios, pastor. Mira, a mí me da hasta miedo orar, pastor, ayunar. Y yo le pregunto: ¿por qué? Le digo: es que, pastor, mientras yo más me meto con Dios, más problemas tengo, más dificultades vienen, pastor. Hermano, yo no sé, a su nombre, mis hermanos, yo no sé si usted fue parte de los ofrendantes de la promesa que hicimos el año pasado. Pero yo, hermano, y muchos de los que estamos acá, hermano, dijeron: mire, pastor, yo cuando hice la promesa, yo tenía en ese momento, por eso prometí. Pero una vez que hice la promesa, uy, pastor, como que se desapareció todo, pastor, ¿verdad? Se fueron los trabajos, se fueron los recursos, nos despidieron del trabajo, la empresa o el negocio se vino para abajo, pastor. Mire, hermano,
Y sabe que eso es lo que provoca Satanás en medio de la dificultad, hermano, y eso es lo que provoca el enemigo. Por eso cuando tú te metes más en oración, cuando tú buscas más del Señor, cuando tú te sometes más al Señor, hermano, Faraón se va a levantar para poder hacerte caer en esclavitud. Pero vive Jehová, mi hermano, que mayor es el que está con nosotros, quien está en contra de nosotros. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es que aquí llegamos a una paradoja, mi hermano, a una parte sin sentido. ¿Por qué? Porque dice que mientras el pueblo crecía, mi hermano, más era sometido a esclavitud. Y eso es lo que Satanás va a buscar. Mientras tú, mi hermano, estés más cerca de la herencia prometida, mientras tú te metas más con Dios, Satanás va a buscar la manera de poder esclavizarte, de detenerte, de retenerte, hermano, y hacer que olvides lo que Dios ha prometido en tu vida. Y fue ahí, mi hermano, fue en ese momento donde el pueblo de Israel, mientras iba creciendo, hermano, en número, fue ahí donde empezó la esclavitud sobre el pueblo de Israel. Pero Dios ya lo había dicho. A su nombre, mi hermanos, Dios ya lo había dicho. Y Dios había dicho a Abraham que su descendencia le daría esa herencia prometida. Por eso, hermano, tal vez tú en este momento puedes encontrarte en crisis. En este momento puedes encontrarte en una situación difícil de enfermedad, de escasez, hermano, tal vez de una sequía espiritual, de un proceso difícil en tu casa, en tu familia, en tu negocio. Pero puedo decirte algo, mi hermano, que después de esto, mi hermano, donde Dios te ha puesto, ahí Dios te va a prosperar en el nombre de Jesús, hermano. Que ninguna opresión te hará quitar lo que Dios ya estableció como bendición para tu vida. Eso significa que Dios no va a quitar esa empresa, hermano, mejor dicho, Satanás no va a quitar la empresa que puso en tus manos. Satanás no te va a quitar tu familia. Satanás no va a quitar las promesas que Dios te ha dado, porque si Dios lo ha dicho, así va a ser en el nombre de Cristo Jesús, mi hermano. A su nombre. Así que aunque Faraón, mi hermano, oiga, aunque Satanás, aunque Faraón, porque hermano, Faraón es sinónimo de Satanás. Aunque Faraón, mi hermano, intentó quebrar al pueblo de Israel, hermano, no pudo destruir el pacto que Dios tenía con ellos. Aunque Faraón, mi hermano, pudo o quiso borrar las palabras proféticas de Dios sobre ellos, mi hermano, no pudo hacerlo. Y aunque Faraón intentó quebrarlos, mi hermano, no pudo detener el propósito de Dios para sus vidas. Diga conmigo esta palabra hoy, esta confesión. Diga conmigo: Egipto es temporal. Pero dígalo con ganas: Egipto es temporal, pero Canaán es permanente. Dele un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso, hermano. Mira, el proceso que puedas estar pasando, mi hermano, es temporal. Dios ya estableció el tiempo. Dios ya dijo cuánto tiempo ibas a pasar ahí. Pero de ti depende, mi hermano, si quieras estar ahí en Egipto. De ti depende, mi hermano, si quieres pasar en el proceso. De ti depende, mi hermano, si tu boca está confesando palabras que no son correctas. Pero Dios te ha dicho, hermano, que aunque puedas estar, mi hermano, en un proceso difícil, así como el pueblo de Israel, siendo, mi hermano, siendo extranjero y siendo oprimido, mi hermano, ellos tenían una herencia de parte del Señor. Hermano, tú tienes una herencia de parte del Señor en tu vida, mi hermano. Cuando dicen un fuerte amén esta tarde, mi hermano, aleluya. Dígale al vecino que tiene a la par: despiertes, hermano. Hay que abrir la boca hoy, hermano, porque hoy hay herencia para nuestra vida en el nombre de Jesús. A su nombre. Porque tú puedas decir hoy, mi hermano, es que estoy pasando pruebas, como que Dios ya se olvidó de mí. Hermano, eso es lo que nos sale de la boca, ¿verdad? Es que está duro el tiempo y como que Dios ya se olvidó de lo que me prometió. A su nombre. Mire, Satán, muchas veces podemos decir: como estoy sufriendo, ya no tengo propósito. Como todo está saliendo mal, de seguro ya perdí mi bendición. Eso podemos decir en el proceso, hermano, y caemos, y el diablo nos quiere, hermano, conducir a esas palabras. Por eso es que me voy a adelantar un poquito. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, mi hermano, y ve detrás de ellos los carros de Faraón que venían encima de ellos, esas fueron las palabras que ellos dijeron. Ellos, hermano, mire, estaban ahí sí que literal a un charco, va, mi hermano.
de la herencia prometida. Estaban a un paso, mi hermano, de la herencia prometida. Pero, hermano, cuando vino el enemigo, cuando vino la frustración, cuando vino Satanás, hermano, ellos comenzaron a dudar y comenzaron a decir: no, es que allá estaba mejor. No, es que allá teníamos por lo menos cebollas para poder comer. Por lo menos allá, mira, hasta lo que pensaban, hermano, por lo menos allá teníamos nuestra tumba, ya dónde íbamos a ir a morir. Pero aquí, mire, hermano, qué pensamiento lo que el enemigo quiere hacer. Y lo que Satanás busca de una u otra manera, mi hermano, es que nosotros olvidemos la herencia que Dios nos ha dado a través del proceso. Y es ahí, mi hermano, donde la Biblia nos enseña lo contrario. Es ahí donde la palabra del Señor nos enseña lo contrario. Porque hay procesos, hermano, hay procesos que no son castigo, mi hermano, solamente son la preparación que Dios nos está dando para poder heredar la tierra prometida en nuestra vida, mi hermano. Dios, hermano, lo que está buscando es poder formarnos, hermano, en nuestra vida. Y eso es lo que Dios provocó con el pueblo de Israel, hermano, poder formar un pueblo fuerte, poder formar un pueblo numeroso, poder formar un pueblo preparado para poder conquistar. Pero el enemigo quiere que confundas tu propósito, hermano, tu proceso, mejor dicho, con tu destino. Eso es lo que el enemigo busca, confundir, mi hermano, tu proceso. Sí, mire, yo se lo puedo decir, hermano, yo he pasado procesos. He pasado situaciones difíciles donde le he dicho: Señor, si yo soy tu hijo, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué permitiste que cayera en este pecado? ¿Por qué permitiste, Señor, que viniera este fracaso? ¿Por qué permitiste, Señor, que sufriera esta situación? No, de seguro, Señor, ya se perdió todo, eché a perder todo, ya nada sirve, Señor. De aquí en adelante mejor voy a ser como el hijo pródigo que le dijo a su padre: hazme uno de tus jornaleros, Señor, ya perdí la herencia, Señor. Mire, hermano, se lo digo por experiencia propia. Yo lo pensé, yo lo analicé, hasta se lo dije al Señor, hermano. Pero sabe, la palabra de Dios me dice algo. A su nombre, hermano, que tu peor momento no es el final de tu destino, solamente la preparación, mi hermano, para llegar a tener la herencia prometida en tu vida. Aunque tu proceso pueda ser difícil, mi hermano, aunque tu postrer estado pueda ser pequeño, aunque tu principio sea pequeño, aunque tu momento sea pequeño, ten seguro, mi hermano, que tu destino será glorioso, que el día de mañana será grande, que lo que estás viviendo hoy, mi hermano, será un gran testimonio, mi hermano, de resiliencia, de poder, hermano, mantenerte firme, de resistencia, mi hermano, a poder saber que hay una promesa del Señor, que hay una esperanza del Señor, mi hermano, que hay una herencia prometida, mi hermano, y que el Señor está con nosotros en medio de todo proceso. Dale fuerte tu aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta tus dos manos al cielo en el nombre de Jesús. Levanta tus dos manos. Padre, hoy declaro a estos hijos tuyos victoriosos en su proceso, Señor. Aleluya. Hermano, Dios te va a dar victoria en tu proceso. Dios te va a dar victoria en tu proceso en el nombre de Jesús. Dios te va a dar victoria en tu proceso, mi hermano. No hay proceso que nos detenga. No hay proceso que detenga la promesa de Dios en nuestra vida. Dios lo dará. ¿Sabes por qué? Porque Dios acciona a favor del pueblo que tiene herencia, mi hermano. Yo pregunto, ¿cuántos tienen promesa de Dios para su vida? Si todos los que estamos acá tenemos promesa del Señor. Sí, que aunque tal vez en este momento, hermano, esa promesa esté siendo machacada por la situación que estás viviendo, aún tal vez esa promesa, mi hermano, está siendo, mi hermano, una situación difícil en tu vida en este momento. Solamente recuerda esto: Dios está accionando a tu favor. Dios está guardándote, hermano. Dios está cuidándote y no va a haber proceso que te detenga para poder alcanzar, mi hermano, lo que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Sabes por qué? Capítulo 2 del libro de Éxodo, versículo 23, dice, mi hermano, que aconteció que después de muchos días, es decir, que habían pasado muchos años, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y oiga lo que hizo el pueblo de Israel: clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y mire, yo quiero que enumeremos esto. Mire, ¿qué nos revela este pasaje? Nos revela 4 cosas que sucedieron. Número 1, dice que Dios oyó el gemido de ellos. Mire, hermano, Dios oyó el gemido de ellos.
Hermano, el proceso que pueda estar pasando, santo Dios, a su nombre, mis hermanos. Mira, hermano, aquí tienes dos vías a dónde irte. O te olvidas de la promesa y te vas huyendo como Judas, hermano, o te recuerdas de la promesa de Dios y vas huyendo a los pies de Cristo como Pedro, hermano. O te vas como Saúl, mi hermano, con tu orgullo hasta arriba y dices, aquí ya no se puede nada. O regresas como David a humillarte delante de la presencia del Señor. Aquí tiene dos vías, hermano. Y yo espero que escojamos la que escogió David y la que escogió Pedro, hermano. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere que en nuestro proceso hagamos es poder clamarle a Él, hermanos. Es poder clamarle a Él. Es poder meternos a su presencia, mi hermano. Por eso dice el salmista David: clamaron los justos y Jehová oyó su clamor. A su nombre. Y es que el pueblo, mi hermano, en medio del sufrimiento se comenzó a escuchar una voz de clamor. En medio de la situación se comenzó a escuchar una voz de clamor. Yo le pregunto, hermano, ¿será que cuando estamos alegres clamamos al Señor, hermano? ¿Será que cuando nos encontramos en el mejor momento de nuestra vida le estamos clamando al Señor? ¿Va que no? ¿Cuándo es cuando clamamos al Señor, hermanos? Cuando estamos en lo peor de nuestra vida, hermano. Cuando estamos, hermano, como diría alguien por ahí, en la vil calle, ¿va, hermanos? Cuando estamos, hermanos, sin trabajo. Cuando estamos, hermanos, nuestros hijos están: papá, dame un quetzal, y no tenemos nada. Cuando la esposa nos dice: mira, hombre, ya nos van a cortar la luz. Cuando nos dice, mi hermano, ay, Dios mío, hermano, ¿cuál situación de nuestra vida? Cuando viene el médico y nos dice: usted le quedan pocos días de vida. Cuando, mi hermano, nos dicen en el trabajo: hoy fue su último día y sabe que el día de mañana hay que pagar deudas, hermano. ¿Será que ahí nos reímos de la vida, hermanos? Es ahí, hermano, donde clamamos al Señor. Y gloria a Dios por eso. Diga conmigo: gloria a Dios por los procesos. Porque si no fueran por los procesos, hermano, no nos acercáramos a Dios. Hay un pasaje bíblico que dice que Dios causa tristeza en el corazón del hombre con el único objetivo de que el hombre se pueda acercar a Dios. Hermano, y todo proceso que viene a nuestra vida, hay propósito de Dios en eso, hermano. Diga conmigo fuerte: amén, pues, hermanos. Hay propósito de Dios. Sí, hay propósito, hermano. Pastor, y hay propósito que yo pierda a mi familia. Hermano, algo Dios quiere enseñarte, y es que te acerques a Él a poder clamarle. Pastor, y está bien que entonces mi empresa venga de pique. Hay algo que Dios quiere decirte y que le puedas buscar. A su nombre, mis hermanos. Mire, el pueblo de Israel no clamó al Señor mientras estuvieron bien. Ellos le clamaron cuando cayeron en esclavitud, cuando se encontraron en medio del sufrimiento. Y durante mucho tiempo Israel, mi hermano, soportó en silencio, soportó en dolor, soportó la opresión. Pero llegó un momento, mi hermano, donde clamaron con todo su corazón. Y es que, hermano, mientras estamos bien, hay oraciones que se vuelven religiosas, hermano, y que no nacen del corazón, sino que hay oraciones, mi hermano, que solamente nacen del diente al labio. Y dicen: Señor, gracias porque me está yendo bien. Muchas gracias. Y ahí termina todo. Sí. Pero sabes, el Señor siempre quiere que le clamemos a Él. Que le clamemos a su nombre, mis hermanos. Estés bien o estés mal, le clames al Señor. Pero, hermano, ese clamor, hermano, que el pueblo de Israel levantó delante de la presencia del Señor, fue un clamor, mi hermano, que salió de lo más profundo de su corazón. Y salió, mi hermano, porque ellos sabían que estaban siendo quebrados, hermanos. Y sabían, mi hermano, que el corazón de ellos, mi hermano, estaba siendo humillado. Y la palabra del Señor dice que Dios no desprecia un corazón que se acerque con Él contrito y humillado delante de su presencia, mi hermano. Sabiendo, mi hermano, que la oración, mire, es que de veras, por ahí dicen, mi hermano, que las oraciones más sinceras siempre salen, mi hermano, en una sala de emergencia, en un hospital, mi hermano, o en la cárcel, o en el borde de la muerte. Ahí salen las oraciones más sinceras. Hermano, no permitamos llegar hasta ese lugar. Mejor en medio del proceso, hermano, levantemos una oración, un clamor al Señor. Porque algo quiero decirte: aunque pienses que Dios está lejos, está más cerca de ti en tu proceso. Que aunque pienses, hermano, que ya el Señor no escucha tu oración, no, es cuando el Señor más inclina su oído a ti, mi hermano. A su nombre. Por eso David decía en el Salmo 34:17: claman los justos y Jehová oye. Jehová oye.
Hermano, y eso es lo que quiero dejarte en tu corazón hoy. Que aunque estés en medio del proceso, mi hermano, ve a buscar la presencia del Señor en oración. Ve a sumergirte. Mira, hermano, vimos David. Dice que David, mi hermano, corrió a la presencia del Señor. Se acercó a la presencia, se humilló. Hermano, se derramó, podríamos decirlo de esa manera. Hermano, se quebrantó totalmente. Y esa oración subió delante de la presencia del Señor. Aunque la oración no fue contestada como David quería, pero David supo, mi hermano, que la respuesta de Dios era en base al propósito que Dios había establecido en su vida. Por eso dígale a la persona que tiene a la par, dígala, orá, hermano, dígale, orá en todo tiempo, dígale, orá, 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 sí, a su nombre, orá. Hermano, y eso es lo que debemos de hacer, orar. Pero ¿qué sigue diciendo? Póngame ahí por favor Éxodo 2, 23, 24, 25. Mire, hermano, dice que oyó Dios el gemido de ellos. Oiga, 24, Dios, hermano, oyó el gemido de ellos y se acordó, dice, oiga lo que dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Qué hermoso. Mire, hermano, qué hermoso eso. Porque la segunda cosa que veo acá, mi hermano, es que Dios se recordó. Diga conmigo, Dios se recordó. Dios se recordó del pacto que había hecho. ¿Y cuál era el pacto que Dios había hecho, mi hermano? Lo que leímos en Génesis, hermano, capítulo 15, versículo 13, mi hermano, que Dios los iba a llevar a la casa de servidumbre, pero al cabo de 400 años Dios los iba a sacar de ese lugar con un solo propósito. Diga conmigo, hay propósito en mi proceso. Diga, aleluya, mi hermano. Hay propósito en el proceso, pero Dios quiere que clames en medio del proceso. Y en su momento dice, y hermano, y ojo a esto, y esto no significa que Dios se había olvidado de ellos, porque muchos dicen, Dios ya se me olvidó, Dios ya no se recuerda de mí. No, 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 no. Cuando dice la Biblia que Dios se recordó, está hablando, mi hermano, que Dios sabía que había llegado el tiempo. Oiga algo digo, oiga lo que digo, había llegado el tiempo preciso para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Hermano, todo proceso tiene un final. Todo proceso tiene un final en nuestra vida. Sí, no hay mal, mi hermano. No hay mal que dure 1000 años, dicen por ahí. Hermano, no hay proceso, mi hermano, que te lleve a la tumba. No, hermano, no lo hay. De nosotros decidimos si queremos que el proceso tarde en nuestra vida. El Señor lo que nos dice es busquémosle. Busquémosle mientras puede ser hallado, dice la palabra del Señor. A su nombre, mis hermanos, busquémosle. Y el pueblo de Israel supo, mi hermano, el momento que debía de buscarle. Y fue en ese momento, mi hermano, donde el Señor dijo, aquí es el momento, aquí el ahora, aquí es el aquí ahora, donde yo recordaré. Y estoy recordando lo que le dije a Abraham allá más de, santo Dios, ¿cuántos años atrás, hermanos? Bendito Dios, casi 500 años atrás. Dios, hermano, recuerda y le dice, hoy es el momento. Diga conmigo, hoy puede ser el momento. Pero el Señor quiere escuchar mi clamor. ¿Sí? Y hermano, y mire, y Dios se recordó. Y esto no significa, mi hermano, que como vuelvo a repetirle, que Dios se había olvidado literalmente de ellos. Sino significa, mi hermano, que Dios había establecido el kairos. Había llegado el momento señalado para poder actuar sobre la vida del pueblo de Israel. Hay un momento establecido de parte del Señor, hermano. Hay un momento. Sí, hay un momento. Hoy nuestro apóstol decía esto, hablando acerca de la herencia. Hermano, yo le pregunto, hermano, si usted tuviera una herencia, ¿va? O si usted tiene una herencia ya preparada para sus hijos, hermano, yo le pregunto hoy, ¿será que usted de una vez le daría esa herencia a su hijo que tiene 5 o 6 años de edad? Pues mira, papito, ven y vamos a ir a firmar, te voy a dar la herencia de una vez. ¿Será que usted se la daría? No. Tal vez usted le daría la herencia, mi hermano, perdón con el respeto de ustedes, pero aquel hijo que tal vez tiene un vicio en su vida, tal vez alcoholismo, drogadicción, mi hermano, apuestas, qué sé yo, ¿usted le daría esa herencia a ese hijo? No, hermano. ¿Por qué no le daríamos esa herencia? Si es muy pequeño, no tiene la madurez para poder administrar esa herencia. Si tiene problemas o malos hábitos, usted no le daría esa herencia porque sabe que tarde o temprano se va a deshacer.
Y como dijo un pastor hoy en la mañana, y hasta en la calle nos va a dejar, ¿verdad? Sí. Ahora usted se pregunta, hermano, ¿por qué Dios no ha contestado al clamor suyo? Pastor, es que mire, yo hace un mes, pastor, entregué mi vida a Cristo Jesús. Pastor, hace un mes yo le confesé mis pecados al Señor y yo ya quiero recibir la herencia prometida. ¿Será que así funciona, hermano? No. Hay un proceso, diga conmigo proceso. Y diga conmigo esto, y Dios tiene tiempos perfectos. Dios tiene tiempos perfectos, hermano. Para Israel, mi hermano, el tiempo perfecto fue al cabo de 400 años para salir en libertad, para poder recibir su herencia. Hay promesas, mi hermano, que parecen tardarse, pero mi hermano, pero nunca la promesa de Dios llegará fuera de tiempo. Diga conmigo, pero dígalo fuerte, el reloj de Dios jamás se atrasa. Jamás, jamás, hermano, se va a atrasar el reloj de Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jamás se va a atrasar. Por eso, mi hermano, es que Dios se acordó. Dios sabía el momento, Dios sabía la hora exacta, Dios sabía, mi hermano, la situación. Y así es con tu vida, hermano. Así es la promesa que Dios te ha dado. Tal vez Dios te ha dicho, te voy a dar una gran empresa, hermano, y tal vez ahorita no estás viendo resultados en esa empresa. Tranquilo, hermano, llegará su momento. Tal vez, hermano, estás orándole al Señor por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Hay promesa del Señor que llegarán a los pies de Cristo Jesús, pero ya van 10, 15 años y no se ve nada. Tranquilo, llegará su tiempo en el nombre de Jesús. El Señor te ha dicho, te levantaré como predicador, te levantaré como salmista, serás enviado a las naciones, serás enviado a predicar la palabra del Señor. Y ya llevas 15, 20 años, 30 años y todavía no se ha dado, hermano. Tranquilo, llegará su momento, porque el Señor no se atrasa, mi hermano. El reloj de Dios jamás se atrasa. El reloj de Dios llega a tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Dale otro fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Versículo 25. Mire lo que dice el 25. Ya merito ahí. Y mire lo que dice: y miró Dios a los hijos de Israel. Tercero, primero, el Señor los oyó. Segundo, el Señor recordó de ellos. Tercero, Dios miró. ¿Y qué fue lo que Dios miró de ellos, hermano? Yo te pregunto, en tu proceso, ¿qué es lo que más se ve, hermano? En tu prueba, ¿qué es lo que más se ve? En tu aflicción, ¿qué es lo que más se ve? No creo que se vean carcajadas ni risas, ¿va, hermanos? Pero en el proceso, ¿qué es lo que se ve? Se ven lágrimas, se ve cansancio, se ven heridas, se ven cargas. Y eso es lo que el Señor vio en el pueblo de Israel. Él vio sus lágrimas, vio su cansancio, vio su fatiga, vio sus heridas, vio sus cargas. Pero también vio lo que Faraón les estaba haciendo a ellos. Hermano, nada de lo que Israel estaba viviendo pasó desapercibido delante del Señor. Y lo mismo sucede contigo y conmigo, hermanos. Todo lo que estamos pasando en el proceso, el Señor no ha apartado su mirada de nosotros, hermano. Dios está viendo lo que estás pasando. Dios está viendo lo que está sucediendo en tu vida, mi hermano. Tal vez otros no están entendiendo el dolor. Tal vez otros no entienden lo que está pasando, la amargura, la tristeza, mi hermano, esa herida en tu corazón. Tal vez nadie lo entiende, pero Dios sí lo ve, hermano. Dios sí sabe lo que estás pasando. A su nombre, Dios sabe lo que estás pasando. Me encanta, mi hermano. Un día de esto estaba estudiando, hermano, Juan 11, en la muerte de Lázaro, hermano, y veo algo tan increíble en esto, hermano, que Jesús, cuando llega Marta y María, hermano, lo que hacen, mi hermano, no adoran a Jesús ni le dicen qué bueno que viniste, Señor, qué bueno que... No, ellos llegan. ¿Cómo llegan ellas, hermanos? No le dicen como las otras veces: va, Jesús, pasa adelante, mira, te hago tu tacita de café, ¿verdad? ¿Qué querés, Señor? ¿Qué te hago de cenar? No. Ellas llegaron corriendo, hermano, y le dijeron: Jesús, ¿por qué te tardaste tanto? Jesús, si hubieras venido a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Eso es lo que le decimos a Jesús muchas veces en el proceso, en el dolor, en la angustia. Le decimos: Señor, ¿por qué? Muy tarde, Señor. Ya de aquí para adelante ya no más, Señor. Eso podemos comenzar a decirle al Señor en el proceso, hermano. Y le puedo decir algo:
Si lo hace delante del Señor, está bien, hermano. Es mejor desahogarse delante de la presencia del Señor que en sus redes sociales, hermano. Es mejor llorar, mi hermano, quejarte delante de la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él sí nos entiende, mi hermano. Él sí sabe lo que estamos pasando. Él sí sabe la amargura que hay en nuestra vida, mi hermano. Y Jesús, hermano, al ver a Marta y María, Jesús no la regañó, no les dijo: ay, mujeres, tanto tiempo han pasado conmigo y no han entendido la promesa, no saben. No, dice que Jesús, hermano, estaba con ellas. Y al ver el llanto de Marta y de los que acompañaban a Marta, Jesús también se conmovió en su corazón, porque Él conoce nuestro dolor. Él está viendo lo que estamos pasando, mi hermano. Él conoce nuestra angustia. A su nombre. Pero sabe también, hermanos, número 4, vamos avanzando. Y los reconoció Dios. Dios los reconoció. Dios habla, mi hermano, en este pasaje de una intervención divina. Hermano, mire, esto es tan increíble, porque el Dios de los cielos, hermano, comienza entonces a introducirse en la historia humana para poder cambiar, mi hermano, el destino del pueblo de Israel. En medio de tu dolor, en medio de tu proceso, en medio de tu prueba, hermano, Dios siempre va a intervenir. Dios siempre se va a meter. A su nombre, mis hermanos. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Es que, hermano, cuando Dios visita la vida de alguien, la vida de esa persona nunca llega a ser la misma, hermano. Cambia rotundamente. Cambia rotundamente, hermano. Santo Dios, hermano. Dios sabía, hermano. Dios los había escuchado. Dios, hermano, se había recordado de ellos. Dios los había visto, mi hermano. Ahora Dios, mi hermano, los reconoce a su pueblo, mi hermano. Y cuando habla de reconocerlo, el Señor sabía que tenía que intervenir en su pueblo. Tenía que intervenir de una u otra manera. Y es que había llegado el tiempo Kairos. Había llegado el tiempo perfecto de Dios. Hermano, Dios no solamente fue movido a misericordia con el pueblo de Israel, hermano, como un sentido de su carácter, del carácter de Cristo, hermano, sino que Dios mismo, Jehová de los ejércitos, mi hermano, actuó. Diga conmigo, actuó. Es que Dios siempre va a actuar, mi hermano, basado en lo que Él ha dicho acerca de nuestro destino profético. Él siempre va a actuar de una u otra manera. Él va a actuar, mi hermano, a lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Mire, hermano, esto es tan hermoso. Dios nunca nos va a soltar, hermano, de su mano. Jamás nos va a soltar. Jamás. Tú te puedas ir lejos de la presencia del Señor. Tú te puedas poner rebelde, mi hermano. Tú te puedas poner caprichudo, mi hermano, porque sabes que no has recibido la respuesta. Tú te puedas, hermano, hasta puedas odiar a Dios o darle la espalda a Dios, hermano. Yo te puedo decir algo, que va a llegar el tiempo en donde Dios va a actuar, mi hermano, y va a buscar que ese destino profético en tu vida se eche a andar en el nombre de Cristo Jesús, mi hermano. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes. Sí, hermano. Pero mire, no lleguemos a ese extremo, hermano, porque cuando Dios jala la pita, hermano, la jala rico, hermano. Sí. Aquí habemos personas que hemos pasado procesos, que no hemos entendido a las buenas, hermano, y Dios nos ha metido nuestro jalón de orejas. Pero ese jalón de orejas ha sido terminar en el hospital, ha sido terminado, o ha sido terminar, mi hermano, en una situación más difícil de la que nos encontramos. Y ahí nos lleva a Dios, hermano. Ahí nos lleva a Dios a ¿qué? A clamarle, hermano, a decirle: papito Dios, si realmente existís, si realmente fuiste tú el que me dijiste que me ibas a ayudar en esto, entonces aquí estoy, hermano. Pero tuvimos que llegar al extremo, hermano. No lleguemos a los extremos, hermanos. A su nombre. Mejor busquemos a Dios, hermanos. Clamémosle a Dios en base a la promesa que Él ha hecho acerca de nosotros, hermano. Y es ahí donde el Señor, mi hermano, no solamente te va a escuchar, sino te va a mirar. No solamente te va a mirar, sino va a accionar a favor tuyo, basado en que, mi hermano, en el destino, en la misión, en la asignación que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Tú no eres una persona común, hermano. Dígale a la persona que tiene la paz: tú no eres una persona común, dígale. Tú no eres una persona del montón. Pero dígales en confianza, hermano: tú no eres, hermano, tú no lo eres, tú no lo eres. Ahora dígale: tú tienes un propósito divino de parte del Señor. Dígalo: tú tienes un propósito divino de parte del Señor.
¿Sí? ¿Cuánto lo creen, mis hermanos? Hay un propósito divino de parte del Señor. Y para que se cumpla ese propósito, mi hermano, Dios siempre va a actuar a nuestro favor. Dios va a actuar a nuestro favor, hermano. ¿Sí? Pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios en este lugar? Yo le pregunto, hermano, si usted ve que un perro grande viene corriendo a comerse, a devorarse a su hijo, ¿usted no haría nada a favor de su hijo, hermano? Sí, si es posible, daría su propia vida. Si es posible, mi hermano, usted se sometería y que lo muerde a usted, mi hermano, y que lo haga disparates, pero a su hijo, no. ¿Por qué? Porque su hijo tiene promesa del Señor. Porque su hijo es su legado, es su herencia a su nombre, mis hermanos. Así Dios también actúa a favor de nosotros, hermano, para poder libertarnos y mostrarnos su poder a favor de nosotros. Del otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso fue lo que Dios hizo. Estaba el pueblo de Israel metido en el proceso. Estaba el pueblo de Israel, mi hermano, en esclavitud. Pero había promesa del Señor. Y en base a esa promesa, mi hermano, Dios actuó. Y la manera en que Dios actuó, mi hermano, fue levantando y enviando a un libertador. Mire, vea lo que dice Éxodo capítulo 3 versículo 10. Mire lo que dice ahí. Dice: ven por tanto ahora, y te enviaré. Eso se lo dijo a Moisés. Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, uno podría decir, ¿cómo es posible? ¿Dios no tenía el poder para que él mismo poder sacar al pueblo de Israel? Claro que sí tenía el poder. Pero ese Dios invisible, mi hermano, ese Dios invisible, todopoderoso, omnipotente, mi hermano, él podía intervenir de una manera directa, mi hermano, sin usar intermediarios. Pero en su plan, hermano, siempre estuvo desde el principio usar un hombre que funcionara, mi hermano, de acuerdo a su imagen y a su semejanza. Y este caso, mi hermano, Dios utilizó a Moisés, lo levantó y lo envió, mi hermano, para poder libertar al pueblo de Israel. Oye, lo que te voy a decir, Dios siempre va a usar más de alguien para que te dé una palabra de aliento. Dios siempre va a usar más de alguien que te recuerde cuál es la promesa que Él ha dado a tu vida. Dios va a enviar a más de alguien, mi hermano, para que te diga a su nombre que tienes un destino profético, que tienes un propósito especial de parte de Dios. Por eso Dios, mi hermano, Dios siempre respalda a sus siervos, hermano. Y eso es lo que fue con Moisés. Dios respaldó a Moisés, mi hermano, hasta que él logró sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Logró sacarlo. Le costó. Según los teólogos, dice mi hermano, que se tardó más de un año aproximadamente, mi hermano, para lograr sacar al pueblo de Israel. Pero entre más intervenía Moisés, ¿qué es lo que venía, hermanos? Más problemas, más situaciones difíciles. Pero sabe, hermano, Dios siempre tiene el cuidado de nosotros. Dios siempre tiene el cuidado de nosotros en el proceso. Y eso fue lo que sucedió, mi hermano, en el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, hermano, que Dios vino. Mire, el propósito de Dios siempre va, hermano. Los propósitos de Dios. Por eso, hermano, siempre que usted esté en un proceso, siempre digo esto: usted no le diga al Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Usted dígale al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Para qué a mí? ¿Qué me quieres enseñar con esto? A su nombre, mis hermanos. ¿En dónde quieres prepararme, Señor? ¿En dónde quieres tú, Señor, que yo me pueda levantar más fuerte, Señor? ¿Dónde, hermano? Eso pregúntele al Señor en el proceso. Que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay otro mejor que yo, Señor, dice uno, ¿ah? Sí, hermano, ¿sabes? Dios, hermano, se recuerda la palabra ahí en el 15:13, mi hermano, de Génesis. Dice que Dios le dijo que los iba a hacer llegar a ese lugar, hermano, y morar en tierra ajena, y serían esclavos ahí, y serían oprimidos 400 años. Pero el 14 dice: más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Oiga bien esto, juzgaré yo. Y Dios había permitido que el pueblo de Israel llegara ahí, porque Dios iba a juzgar a esa nación. Y en base, mi hermano, a ello, mire, ¿quién era Egipto, hermano? Egipto era un lugar, mi hermano, donde tenían muchos dioses. Era un lugar, mi hermano, hasta donde Faraón era un dios viviente entre de ellos. Y Dios, mi hermano, quería mostrar su mano poderosa sobre esa nación.
Para aquel entonces, mi hermano, Egipto era la potencia mundial. Era la nación más grande, imponente, mi hermano, en ese lugar. Pero ¿sabe algo? Dios intervino con juicio en ese lugar. Dios había escuchado, Dios había visto, Dios había reconocido a su pueblo, Dios había actuado a favor de su pueblo. Ahora era momento de sacar a su pueblo, pero Dios no los iba a sacar así suavecito, hermano. Es que por ahí bien dice, mi hermano, que lo que no cuesta, mi hermano, no se valora. Sí, lo que no cuesta no se valora, pero lo que cuesta, mi hermano, ¿cómo lo valora uno? Yo le pregunto a las madres que han tenido cesáreas, hermano, que han tenido, feliz día de las madres, por cierto, hermanas. Usted pensó que se me había olvidado y no, hermano. Denle un fuerte aplauso por las madrecitas que hoy están acá, bendecimos sus vidas. Pero yo le pregunto, madre, ¿qué duele más, una cesárea o un parto normal? Depende, ¿va? La hermana dice normal. Las hermanas con cesárea dicen, porque usted no tiene una cesárea, hermana, dice, ¿va? Pero mire, las dos duelen, hermanos. Y bajo ese dolor, hermano, de tener un hijo de un parto normal y de poder pasar un mes tal vez quejándose del dolor y tener una gran herida, hermano, ahí, yo le preguntaría, hasta se me olvidó la pregunta por el dolor que se me vino ahorita a la mente. Pero yo le preguntaría, ¿usted despreciaría a su hijo, mi hermano, sabiendo el gran sacrificio y dolor que le dio, hermano, para tenerlo? ¿A que no? Y yo quiero que entienda eso, hermano. Hermano, que Dios en medio de todo, Dios no iba a sacar de una manera fácil al pueblo de Israel, no. Dios, hermano, necesitaba mostrar su mano poderosa sobre ellos. Hermano, necesitaba demostrar su naturaleza, mi hermano, sobre ellos, para que ellos entendiesen quién era Dios y que no era un Dios charlatán como lo tenían los egipcios, sino que era un Dios poderoso, mi hermano. Eso es lo que necesitaba. Por eso Dios, hermano, permitió que viniese, mi hermano, diferentes plagas sobre la nación de Israel. Y por eso Dios permitió, y la palabra dice que permitió Dios que el corazón del faraón se endureciera, hermano, que fuera necio, hermano, que fuera terco y dijera no, no, no. ¿Por qué? Porque Dios también necesitaba demostrar su poder sobre esa nación. A su nombre, mis hermanos. Hermano, esas 10 plagas, hermano, fueron activadas por la boca de su siervo Moisés, por orden de parte de Dios. Y alguien podría decir, hermano, ¿por qué 10 plagas? Hermano, pero mire, la décima fue la más dura, ¿sí o no? Porque fue la muerte, hermano, de los primogénitos de Egipto. Mire, si contamos las plagas, hermano, ayúdeme. El río Nilo, ¿qué? Convertido en sangre, toda el agua convertida en sangre. Hermano, granizo del cielo, ¿qué más? Las ranas, las langostas, ¿qué más? Tinieblas, ¿sí? Los piojos, eso se quedó todavía un poquito por aquí. ¿Qué más? ¿Sí? Las langostas, la plaga de langostas. Hermano, ¿saben que cada una de esas plagas, hermano, lo que Dios estaba haciendo era retar a cada uno de los dioses más importantes del pueblo de Egipto? Y en base, mi hermano, a todo ello, los dioses de Egipto se fueron quedando sin fuerza. Porque ¿cuántos creen que tenemos un Dios poderoso, mi hermano? Dios poderoso, mi hermano, que si nos mete al proceso, Él nos saca con brazo fuerte, mi hermano, para defendernos en el nombre de Jesús. Pero la décima, mi hermano, la décima iba directo, mi hermano, a Faraón. Porque Faraón era un Dios. Faraón era intocable. Faraón, mi hermano, Dios guarde. Pero ¿dónde se quebró el corazón de Faraón? Cuando dice que mi hermano tocó al primogénito de su casa. Ahí el corazón de Faraón, mi hermano, ya no soportó más. Y no solamente, mi hermano, vino incluyendo a Faraón, sino a todos los primogénitos de Egipto, mi hermano, vinieron. Y el objetivo de eso, mi hermano, era mostrarle al pueblo de Israel quién era Dios. Mire lo que dice el 7:15 de Éxodo.
Dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. A su nombre. Y sigue diciendo: cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Hermano, él trajo ese juicio sobre los primogénitos. Y ese podríamos decir que era el golpe más duro, mi hermano, para la descendencia del legado faraónico, a su herencia. Y eso debilitó el futuro de esa nación. Ahora le digo, ¿por qué 10? Y es que, mi hermano, el 10 es la revelación máxima de Dios. Hermano, el 10 es un número cabal. El 10, mi hermano, es un número progresivo. Hermano, que va 1, 2 y llega a 10. Como decir del 1 al 100, va, hermanos. Pero es del 1 al 10. Cuando dice: ¿cómo estás? Al 100 le dice uno, allá en El Salvador dice 10, va. La calificación es, mi hermano, que le dan a uno es del 1. Siempre hay un rango, hermano. Y el 10, hermano, habla de plenitud, habla de algo completo, habla de responsabilidad, habla de un juicio total. Pero mire, vuelvo a repetir el texto bíblico. Éxodo 7:5: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre ellos y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Hermano, aleluya. Dígale al vecino, dígale: solo prepárate, dígale. Vas a ver cómo Dios te va a sacar del proceso. Santo Dios, hermano. Solo prepárate, dígale. Vas a ver cómo Dios te va a liberar y te va a levantar más fuerte que nunca para poder heredar la promesa que Dios ha dado sobre tu vida. A su nombre, santo Dios, hermano, porque Dios es grande, Dios es fuerte, hermano. Yo lo he vivido en mi vida, hermano. Cada proceso me ha servido para levantarme y poder conocer quién es Dios realmente en mi vida, hermanos. Sí, y eso es maravilloso. Por eso, hermano, dice la palabra que Dios entonces sacó al pueblo de Israel a libertad, hermano, y no lo sacó. Mire, Dios no les dijo: miren, prepárense porque a las 10 de la noche, cuando falte 5 minutos para las 10 de la noche, ahí se preparan que los voy a sacar. No, Dios no les dijo eso. Dios no le dijo: miren, de aquí a 10 días. No, hermano, Dios sorprendió. Por eso la alabanza, hermano, en un de repente, hermanos. En un de repente. Hermano, Dios lo único que le pidió al pueblo de Israel fue, ¿qué les pidió, mi hermano? Dijo: esta noche para preparar un cordero. Van a sacrificar un cordero. ¿Sí? Lo van a sacrificar. Y ese cordero, la sangre la van a derramar sobre los dinteles y la carne pues la van a compartir entre todos ustedes. Y ese cordero va a significar y va a tomar el lugar del primogénito en Israel. Hermano, el juicio, mi hermano, cayó sobre aquel cordero, no sobre los primogénitos de la casa de Israel, no sobre su descendencia, no sobre su heredad. ¿Por qué? Porque su descendencia, su heredad, su futuro, el futuro de Israel debía de permanecer. A su nombre, mis hermanos. Eso es maravilloso. Hermano, Dios te va a sacar con brazo fuerte del proceso que estés pasando. Así como Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Hermano, Dios levantó a Moisés como un libertador, pero también estableció, mi hermano, un acto remembrante, un acto para recordar la libertad que Dios les había dado al pueblo de Israel. Y Dios estableció esa misma noche la Pascua o el Pesaj, que significa pasar por alto. Después, hermano, de que ellos comieron la Pascua, hermano, la palabra del Señor dice que ellos salieron deprisa. Hermanos, si yo le digo ahorita: hermanos, nos vamos a la playa, ¿qué va a hacer usted? No, ahorita, hermanos, ya está el bus allá afuera, vámonos. Ay, pastor, me hubiera avisado con tiempo, pastor. Me hubiera traído mis panitos con pollo, pastor, ¿verdad? Pastor, me hubiera avisado, dicen los jóvenes. Ni calzoneta tengo, pastor, ¿verdad? Hermano, así los agarró Dios al pueblo de Israel. Así los agarró. Y así Dios te va a sorprender, mi hermano.
Aleluya. Pues aquí vas a gritar un fuerte amén otra vez. Así Dios te va a sorprender en tu proceso, mi hermano. Sí, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermano, así va a suceder. Por eso me encanta el Salmo 23 en la parte donde dice, mi hermano, que Él aderecerá mesa delante de nuestros angustiadores. Hermano, Él ha preparado un momento de salida de nuestro proceso para llevar a la tierra prometida, hermanos. ¿Cuándo va a ser? Te tengo buenas noticias. No va a ser en tu tiempo, hermano. Va a ser en el tiempo de Dios, hermano. Ahí va a ser. Porque si lo hace a tu tiempo, tú lo echas a perder, hermano. Lo echamos a perder en nuestro tiempo. Lo echamos a perder. Ahorita Dios te puede dar la herencia prometida, hermano, pero si no estás preparado, la vas a vender, la vas a echar a perder, la vas a perder, hermano. Nada te va a servir. Por eso la herencia llega en el momento preciso. ¿Y cuántos están listos para recibir esa herencia, mi hermano? Aleluya. Por eso recuerdo, mi hermano, aquellas 10 vírgenes. Unas estaban preparadas, listas, y otras atenidas. Dios no quiere que estés atenido, Dios quiere que estés preparado. Porque en un de repente, mi hermano, Dios va a hacer que Faraón te saque de la tierra de Egipto, mi hermano. Y la promesa del Señor, diga conmigo, la promesa del Señor, solo el que lo diga fuerte lo va a recibir. No voy a salir con las manos vacías. No vas a salir con las manos vacías. De tu proceso no vas a salir con las manos vacías. Al cabo de 400 años, el pueblo de Israel, mi hermanos, fue libertado para poder heredar la tierra prometida, pero no salieron con las manos vacías, hermano. En tu proceso tú no vas a salir con las manos vacías. No lo vas a hacer. En el nombre de Jesús no lo vas a hacer, hermano. No lo vas a hacer. No sé con qué vas a salir en tus manos. Amén, hermanos. Sí. Tal vez tuviste pérdidas. Recuérdate de Job. Job lo perdió todo, perdió familia, perdió casa, perdió bienes, hermano. Y no lo perdió, hermano, mire lo increíble de Job, qué resistencia. Job lo perdió todo en un solo día. En un solo día lo perdió todo. Pero Job se mantuvo firme a la promesa del Señor. Job se mantuvo firme, mi hermano. Y Job nunca supo lo que le pasó, ni por qué le pasó. Pero algo sí supo Job, hermano. Y Job se mantuvo firme y declaró: Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Dios dijo: aunque mi principio ha sido pequeño, mi postrer estado será mayor. Santo Dios, hermano, levante su mano en el nombre de Jesús. Hermano, aunque el proceso que estés pasando te esté llevando a la ruina en este momento, yo te garantizo, mi hermano, aleluya, lo declaro sobre tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu familia, mi hermano, en todo lo que estás pasando ahorita, que sientes que te está llevando a la desgracia. Yo te garantizo que en poco tiempo, mi hermano, vas a disfrutar la herencia de Dios sobre tu vida. Vas a disfrutar a tu familia de una mejor manera. Vas a disfrutar tu trabajo, mi hermano. Vas a disfrutar las finanzas. Vas a disfrutar tu ministerio, mi hermano. Vas a disfrutar todo del Señor en el nombre de Jesús. Pero solo te digo, resiste, mi hermano, el proceso y recuérdate de la promesa del Señor. Dale tu mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, con eso quiero terminar. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice mi hermano? Seréis verdaderamente libres. Dios Padre levantó y envió a su Hijo Jesucristo para poder sacarnos de la esclavitud de Satanás, para poder darnos, mi hermano, para poder llevarnos, hermano, del reino de las tinieblas a poder llevarnos a un reino de luz que es su presencia. La palabra del Señor dice que nos ha hecho herederos juntamente con Cristo, mi hermanos, y Él nos ha dado la patria celestial como una herencia. ¿Por qué, mi hermanos? Porque Cristo ya nos libertó. Porque Cristo ya nos dio una herencia en nuestra vida. Sí. Por eso, lo que te decía, los procesos que estás pasando ahorita aquí, hermanos, son pasajeros. Tarde o temprano se van a pasar. La palabra del Señor dice que vamos a heredar una tierra donde no habrá llanto ni dolor. No habrá tristeza ni enfermedad. No habrá nada. Y esa es la mejor herencia que nosotros vamos a tener, hermanos. La patria celestial. Pero las pruebas que nos vienen, hermano, me encanta este texto bíblico y para mí es el texto rema
de mi vida, de mi ministerio. Y cada proceso que yo paso siempre digo Romanos 8:28. Romanos 8:28. Aleluya. ¿Sabe qué dice Romanos 8:28? Que los que aman a Dios. Y yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios en este lugar? Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo recordaba ese texto bíblico en mis procesos. Y un día el Espíritu Santo me hizo ir a buscarlo. Lo busqué. Pero lo increíble es lo que sigue diciendo después en el mismo versículo. Dice, a los que conforme a su propósito han sido llamados o escogidos. Entonces yo digo, Señor Padre, todo lo que estoy pasando, ojo a esto, no lo que usted se esté buscando, hermano, ¿verdad? No, todo lo que pasa, todo lo que viene sin saber por qué, todo sirve para bien a los que amamos a Dios, hermano. El pueblo de Israel llegaron 70 a Egipto, sin saber que iban a pasar más de 400 años en Egipto. Pero esos procesos de esos años de esclavitud en Egipto, mi hermano, dieron resultado una nación mucho más grande. 70 entraron. La Biblia en el censo declara que salieron más de 635,000 personas, solamente hombres mayores de 20 años. Pero le decía a los hermanos del Instituto Bíblico, imagínense que salieron 635,000 hombres mayores de 20 años. Que cada uno de ellos se haya casado. ¿Cuántos son? 1,200,000. Y en ese tiempo recuérdense que no había ni teléfono ni televisor, hermanos. Por lo menos así poquito, uno sus 2 hijos cada uno. Pues 5 pues, va 10 pues, 10. Nada, son bromas. Por lo menos un hijo cada uno de ellos. Hermano, ya iban más de 2,5 millones de personas. Así de mínimo, así de poquitos. Solo es un cálculo así, nomás para que usted tenga una idea. 70 entraron y salieron millones de personas de ese lugar. ¿Cree usted que no hay propósito de Dios en eso, mi hermano? Hay un propósito de Dios. Mire, se me viene ahorita a la mente, mi hermano. Mientras ellos estaban en Egipto, a pesar que estaban esclavizados, estaban siendo protegidos también. Porque si hubieran estado fuera de Egipto, mi hermano, otras naciones tal vez los hubieran consumido, los hubieran matado en algún momento. Dios sabe por qué, hermano, nos envía al lugar de procesos, al lugar de pruebas en nuestra vida. Dios sabe por qué lo hace, hermano. Pero algo puedo decirle, que salieron millones de israelitas, los cuales llegaron a formarse en las 12 tribus. 400 años después de esclavitud, mi hermano, fue el tiempo exacto para que los enemigos que habían tomado la tierra, hermano, que Dios les había dado como herencia a los israelitas en Canaán, dice la palabra, llegaran al colmo de su maldad, y por lo cual Dios trajese juicio sobre ellos. Había un tiempo establecido de parte del Señor. Así que las pruebas que Dios, hermano, las pruebas que vienen a nuestra vida, Dios siempre las convierte en bendición. Me encanta otro texto bíblico, hermanos. Santiago 1:2. Dice que cuando os hallemos en diversas pruebas, haya sumo gozo en nosotros. Pero lo que me encanta, lo que dice después, porque la prueba de vuestra, dice que la prueba de vuestra fe, no la prueba de su negligencia, ni la prueba de su desobediencia, ni la prueba de su pecado, ni la prueba de, no, la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia produce su obra completa, para que no falte cosa alguna en nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Así que las pruebas que vienen a nuestra vida, aleluya, hermanos, hijos de Dios, siervos de Dios, de visión celestial, hermano, Dios las convierte en bendición para nuestra vida. ¿Sí? Las pruebas, hermano, las pruebas no nos tienen que doblegar, iglesia, no nos tienen que doblegar, sino que nos tienen que hacer más fuertes en el Señor. Porque la prueba lo que tiene que hacer es que tú corras a la presencia de Dios, llores en su presencia, le clames, hermano, deshazte en la presencia del Señor, pero hazlo en la presencia del Señor. Porque la prueba, mi hermano, no va a quitar,
No va a quitar la promesa que Dios te ha dado. No la va a quitar. No, hermano, me atrevo a decirte esto, que aún, mi hermano, ni los pecados más grandes, horrorosos que tal vez hemos cometido va a echar a perder la promesa de Dios en nuestra vida. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Jamás lo va a hacer. Porque la bendición de Dios es mucho más grande, mi hermano. Por eso dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó, ¿qué, mi hermanos? La gracia. Sí. Y en estos días hubo algo que me encantó, mi hermano. Mire, santo Dios, hermano. Sí, es que no puede marcarte, mi hermano. Lo que estás pasando ahorita en tu proceso no puede marcar tu destino profético. No puede hacerlo. Hubo un Zaqueo, mi hermano, que se convirtió en un gran colaborador de Cristo Jesús. Hubo una mujer samaritana que se convirtió en una gran evangelista. Hubo un Saulo de Tarso que se convirtió en el apóstol Pablo. Lo que estás viviendo ahorita, tu prueba, tu proceso, no va a marcar ni va a detener tu destino profético, hermano. No lo va a hacer en el nombre de Jesús. Sino que la prueba, mi hermano, lo único que te va a hacer es acercarte más a Dios. ¿Para qué, mi hermano? Así como Dios le prometió al pueblo de Israel, Dios le dijo: de ustedes haré una nación grande y les daré una tierra donde fluye leche y miel. Y por eso cierro esta predicación con Éxodo 1:12, donde dice que mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían de los hijos de Israel. Santo Dios, hermano. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hace un par de años, muchos años atrás, para ser exactos, como unos 18 años atrás, Dios me dio un mensaje para la juventud. Y el mensaje era: suelta tu mejor aroma. Hice una serie de temas acerca de eso. Y Dios me llevó a Levíticos. Y me llevó a la parte en donde se preparaba el aceite de la unción. Y me llevó también a la parte en donde se preparaba el incienso que se ponía en el altar del incienso. Y había algo tan interesante en esto, porque para sacar la mejor esencia de estos productos, la palabra dice que debían de ser machacados, debían de ser oprimidos, para que sacaran su mejor esencia. Hermano, la prueba te va a oprimir, la prueba te va a llevar al extremo. Pero, hermano, solamente refúgiate en Cristo Jesús. Porque entre más te opriman, mi hermano, entre más, hermano, el enemigo quiera agarrarte así, mire, hermano, como este papel, no te preocupes. Si estás en Cristo Jesús, Él te guarda y vas a salir victorioso en el nombre de Jesús. Vas a crecer, vas a multiplicar tus fuerzas en el nombre de Jesús. Y después que salgas de este proceso, hermano, el diablo te va a tener miedo, hermano. Y que se prepare el diablo.